pantalla, ¿verdad? Y vamos a la clase de hoy. Entonces, vamos a hablar de grado de reacción. Entonces, es una manera de caracterizar turbomáquinas. Es decir, es una manera de, a partir de la geometría y la velocidad de la turbomáquina, decir si es un buen diseño o no. Es decir, cuánta energía se transfiere del rodete en comparación con el total, ¿verdad? Entonces, es una manera de caracterizarlas, ¿verdad? Es decir, de cuantificar su rendimiento. Ahora, es una herramienta que se utiliza mucho, ¿verdad? Se utiliza mucho en las máquinas axiales. ¿Por qué? Porque las máquinas axiales, ¿verdad? El estator y el rotor están alineados. Entonces uno puede apreciar la geometría del álave de un componente con la geometría del álave del otro. De alguna manera están alineados, entonces es fácil ver geométricamente cómo se transfiere la energía de uno a otro, ¿verdad? Por eso es que más comúnmente se aplica, ¿verdad?, esta herramienta en máquinas axiales, aunque se podría aplicar en todas. Simplemente aquí es más fácil de ver la conexión, ¿verdad?, de los ángulos de uno y de los ángulos de otro, ¿verdad? Entonces, por eso es que se aplica, es una herramienta que se aplica típicamente en máquinas axiales. Bueno, como les decía, ¿qué es lo que hace este grado de reacción? Compara la transferencia de energía en el rotor con la del estator, ¿verdad? El cambio de presión ocurre en dos etapas, en el rodete y en la tobera o difusor, según sea el caso, según sea turbina o bomba, ¿verdad? Entonces, pero específicamente, ¿qué hace? ¿Verdad? Me compara la transferencia de energía del rotor con la del estator, pero específicamente, ¿cómo se hace esto matemáticamente? Bueno, lo que el grado de reacción hace matemáticamente para poder medir eso es que relaciona la geometría de la máquina, ¿verdad? Es decir, la orientación de los álaves del rodete con el cambio de presión que ocurre ahí, ¿verdad? Y el cambio de presión, pues es un indicativo de la transferencia de energía, ¿verdad? Que ocurre entre el fluido y el eje de la turbomáquina. Y en turbomáquinas axiales, ¿verdad? Esta herramienta permite ver más claramente esa comparación. Entonces, de alguna manera, la geometría de la turbomáquina de los álaves, ¿verdad?, tiene que ver con poder determinar cuál va a ser el cambio de presión, ¿verdad? Y en máquinas axiales, pues de alguna manera el ángulo del estator con el ángulo del rotor, de alguna manera ahí se ve la alineación de los ángulos, ¿verdad? Sobre todo ya en el desarrollo matemático ahí se puede apreciar más. Entonces vamos a ver el primer caso de turbinas axiales. El grado de reacción, ¿cómo se define? Les decía que compara la transferencia de energía del rotor con la del estator. Entonces, ustedes tienen aquí una turbina axial. En una turbina tiene que haber primero una tobera que va a acelerar el flujo angularmente, ¿verdad? Y luego el rotor le va a quitar ese movimiento rotacional al fluido, ¿verdad? Claro, esta energía no es gratis, ¿verdad? Tiene que venir de una caída, ¿verdad? Entonces, la energía de altura o la energía potencial se convierte en energía cinética al redirigirla con los álaves del estator. Y ya el rodete absorbe ese momento angular, por así decirlo, ¿verdad? Pero lo cierto es que esta energía de altura o energía potencial, al convertirse en energía cinética rotacional en el estator, adivinen qué, el flujo al acelerarse, su presión va a bajar. Y luego el fluido, al entregar su energía al eje del rodete, su presión va a seguir bajando. Entonces, es este delta P, es esta interacción, es este cambio de presión el que se convierte en energía del rodete, ¿verdad? Energía cinética del rodete. Entonces, un buen diseño de una turbina es donde el delta P del rotor sea la mayoría y el delta P del estator sea la minoría, ¿verdad? Porque yo no puedo evitar, esto sirve para acelerar el flujo angularmente, entonces yo no puedo evitar que aquí caiga la presión. Pero si la presión cae en dos etapas, ¿verdad?, y caída de presión se puede convertir en energía cinética del eje, pues yo lo que quiero es que la mayor caída ocurra en el rotor, si es que no puedo evitar que caiga en el estator, ¿verdad? Por lo menos que la mayoría se vaya aquí
porque significa que ese delta P se va a convertir en energía cinética, ¿verdad? Entonces, el grado de reacción me compara la caída de presión en el rotor con la caída de presión total, ¿verdad? Entonces, es una fracción, ¿verdad? Y entre más alta sea la fracción, significa que más grande es el delta P del rotor con respecto a la del estator, ¿verdad? Entonces, es el grado de reacción, es simplemente delta P del rotor sobre delta P total, ¿verdad? Eso es lo que significa. Ahora, es un principio bastante, pues, básico, ¿verdad? Vamos, cualquiera que no sepa de matemáticas, con que yo mencione que la caída de presión está relacionada con la transformación de energía, cualquiera puede entender que entre más alta sea esta fracción, más eficiente es la máquina, ¿verdad? Entonces, esto es una fórmula de un principio, ¿verdad? Entre más eficiente sea la máquina, más grande es el R, ¿verdad? Bueno, obviamente el R va a ser menor a 1, ¿verdad? 1 significa que todo el delta P ocurre en el rotor, eso es imposible, ¿no? Parte tiene que caer en el estator. Ahora bien, pero yo les decía, ¿verdad? En líquidos, yo les decía que en líquidos, ¿verdad? El delta H, el estancamiento, ¿verdad? Es igual al delta P sobre ρ, ¿verdad? Entonces el delta H de estancamiento es el delta P sobre ρ en líquidos, ¿verdad? Ya hablamos acerca de eso cuando vimos balance de energía. Entonces delta P del rotor se puede relacionar con el delta H del rotor, ¿verdad? Porque delta P, pues multiplicado, si aquí es delta H sobre ρ y delta H sobre ρ, pues las ρ se van, ¿verdad? Entonces, entonces dijimos que en líquidos esto es más o menos igual, ¿verdad? Entonces, el cociente de delta P se vuelve el cociente de delta H. Claro, serían delta H de estancamiento, ¿verdad? Pero bueno, con un poquito de matemáticas se puede demostrar que el delta H de estancamiento es delta H, el delta H, ¿verdad? Entonces, simplemente de este principio, si bien esa es una definición de la eficiencia de la máquina, ¿verdad? Acordándonos del balance de energía, este cociente es este cociente. Y ya una vez estando aquí, ¿verdad? Ya una vez estando aquí, la delta H se puede relacionar con componentes de los triángulos de velocidades. Entonces, moraleja, una medida de la eficiencia de una turbomáquina, como es el cociente de delta P, ¿verdad? Con un poquito de matemáticas cambio la expresión y todavía con más matemáticas, ¿verdad? Yo puedo relacionar cada delta H con los triángulos de velocidades. Y entonces, yo con triángulos de velocidades, yo puedo medir si es un buen diseño o no, ¿verdad? Esa es la idea del grado de reacción. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo eso. Entonces, les decía, en líquidos, ¿verdad? El cociente de los cambios de presión es aproximadamente igual al cociente de los cambios de entalpía. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Delta P sobre ρ es como decir delta H. Es más, si nos vamos a los apuntes de ayer todavía, ¿verdad? Ayer vimos algo de eso. Entonces, te voy a abrir esto, ¿verdad? Ayer vimos que delta H, es más, ayer vimos que delta H es delta P sobre ρ, ¿verdad? Entonces, así lo vimos. Ahora, eso es bombas, ¿verdad? Pero en turbinas sería 1 menos 2, ¿verdad? Entonces, sería caída, que es el caso de las turbinas. Entonces, aquí, delta P del rotor sobre delta P total es aproximadamente igual a las delta H del rotor sobre delta H total. Simplemente de ese principio, ¿verdad? Entonces, vemos que en líquidos, el cociente de cambios de presión es aproximadamente igual a los cocientes de cambios de entalpía. Entonces ya queda, simplemente ahí queda demostrado esto, ¿verdad? Y luego de aquí seguimos, El cociente se expresa en términos de entalpías porque estas pueden expresarse en función de componentes de triángulos de velocidades. Con un poquito de matemáticas yo puedo expresar el delta H del rotor y el delta H total en función de componentes de triángulos de velocidades. Ahora bien, vamos a empezar a ver cómo funciona todo esto. Tenemos una turbomáquina. Tenemos la sección 1, que es la entrada del estator. Tenemos la sección 2, que es la salida del estator, la entrada del rodete. Y tenemos la sección 3, que es la salida del rodete. Entonces tenemos esas tres estaciones. Ahora,
En esas tres áreas, ¿verdad? El caudal se conserva, o el flujo básico se conserva. El flujo que entra perpendicularmente a la entrada, ¿verdad? Y sale perpendicularmente a la salida, ¿verdad? Y sale perpendicularmente a través de esta salida. Bueno, pues el flujo básico se conserva entre estas dos, y al tratarse de un líquido, se conserva el caudal, ¿verdad? Entonces el caudal se conserva de 1 a 2 y se conserva de 2 a 3. Ahora bien, recuerden, el caudal se conserva en el sentido de que la componente perpendicular de la velocidad, siempre y cuando la velocidad sea perpendicular a la entrada y perpendicular a la salida. Pero en este caso, así es, ¿verdad? El flujo, aquí va a haber una componente axial Bx, Bx1, aquí va a haber una componente axial Bx2 y aquí va a haber una componente axial Bx3. Entonces, si las tres áreas son iguales, ¿verdad? Porque es un ducto por donde está la turbina, ¿verdad? Si las tres áreas son iguales, las tres componentes axiales tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, si las tres áreas son iguales, Bx1, Bx2 y Bx3, las componentes axiales de velocidad, en la entrada y salida del estator, entrada y salida del rotor, ¿verdad? Todas las componentes valen lo mismo, vamos a llamarlas Bx, ¿verdad? Entonces, triángulos de velocidades en la entrada y en la salida del rodete, ¿verdad? Que es con lo que vamos a jugar nosotros, ¿verdad? Ambos tienen Bx iguales, ¿verdad? Los triángulos en 2 y en 3 deben de tener la misma altura. Recuerden que X es la altura del triángulo, ¿verdad? Tenemos un triángulo, ¿verdad? La componente horizontal es la velocidad tangencial del rodete, ¿verdad? Y ya cualquier componente vertical, ¿verdad? Es la velocidad, es la componente axial. Lo que no es tangencial es axial, ¿verdad? Entonces, la altura de los triángulos en 2 y en 3, es decir, en la entrada y la salida del rodete, los dos triángulos deben tener la misma altura, porque tienen la misma Bx. Es lo que me dice la conservación de caudal, ¿verdad? En esa región de flujo que abarca la turbomáquina. Entonces, hasta ahorita, ¿qué sabemos? Sabemos que R se puede expresar como cocientes de entalpías. Y también sabemos que los triángulos de velocidades en la entrada y en la salida del rodete deben tener la misma altura. Eso simplemente por conservación de caudal. Los dos triángulos deben tener la misma altura, la misma componente Bx. Bueno, ahora sí. Vamos a ver. Seguimos. Los triángulos de velocidades en el rotor permiten identificar pictóricamente el trabajo correspondiente a la geometría del flujo idealizado sobre los álabes. Fíjense bien, en una turbina axial, ¿verdad? En una turbina axial, ¿te acuerdas las fórmulas que vimos ayer? U, el trabajo es igual a U por B teta 2 menos B teta 3. Es decir, es U por delta B teta. ¿Verdad? Si nosotros vamos a las turbinas axiales de ayer, ¿verdad? Trabajo es U B teta inicial menos B teta final, pero al hablar del rodete, recuerden que el rodete la entrada es 2 y la salida es 3. Entonces, el trabajo es U B teta 2 menos B teta 3 en una turbina axial. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos U B teta 2 menos B teta 3, ¿verdad? En una turbina axial. Estamos hablando del rodete. Y B teta 2 menos B teta 3 es delta B teta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el estator. Estamos viendo esta turbina. Entonces, primero vemos el estator. En el estator, como está fijo, la velocidad de entrada es una velocidad absoluta y la velocidad de salida también es una velocidad absoluta, porque está fijo. Es decir, entonces hay un ángulo alfa 1 y hay un ángulo alfa 2. Pero bueno, es el estator. A mí me interesan los triángulos del rotor, ¿verdad? Porque ahí es donde se produce el trabajo. Entonces ahí hay un B teta 2 y un B teta 3, ¿verdad? Ahora fijo mi atención en los álabes del rodete. Entonces, ahí están los álabes del rodete. Si la rotación es en esta dirección, ¿verdad? Entonces la velocidad tangencial es hacia arriba. Ok, ahora bien, el álabe del rodete tiene cierta tangente a la geometría en la entrada y en la salida. ¿Verdad? Aquí está la tangente a la geometría de la entrada y la tangente a la geometría de la salida. Como al ser una máquina axial, ambos tienen la misma velocidad tangencial U. Y la suma
de B y U, perdón, de W y U me va a dar la velocidad absoluta de la entrada, ¿verdad? En este caso. Y la suma vectorial de U y W me va a dar la velocidad en la salida, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar estos dos triángulos. Entonces, vamos a manejar, por ejemplo, esta U, este W, aquí está el paralelogramo, pero esta W la podemos trazar aquí, ¿verdad? La W, para hacer este triángulo. Entonces aquí tenemos una flecha, si acostamos la U, ¿verdad? Hacia la derecha, rotamos esto 90 grados, ¿verdad? Entonces la U, que va hacia arriba, la dibujamos hacia la derecha, ¿verdad? Y observamos que en esta U hacia la derecha, donde nace, va bajando W2. Entonces, donde nace, ¿verdad? Donde nace esta flecha que va hacia la derecha, va bajando W2. Entonces, W2 más U va a ser B2. Ahí está. Entonces, ahí está este triángulo que está aquí en negro, ¿verdad? Este es el triángulo negro. Entonces, W2 forma un ángulo con la vertical, ¿verdad? El ángulo con la vertical es el ángulo con la dirección axial. Ahí está el beta 2, es la orientación de la entrada del álabra. Vamos con el triángulo de salida. En el triángulo de salida, la flecha U la dibujé hacia la derecha, ¿verdad? Entonces aquí formamos un paralelogramo, ¿verdad? Este U lo podemos dibujar aquí, ¿verdad? Podemos dibujar aquí. Y esta B la podemos dibujar así. Entonces, otra vez, U hacia la derecha, aquí está. W3 va bajando hacia el inicio de U. Entonces, W3 va bajando hacia el inicio de U, aquí lo puse en azul. Entonces, de tal manera que W3 más U me va a dar B. Y si se fijan, B tiene dirección axial, ¿verdad? Tiene dirección axial. Significa que aquí va a bajar perpendicularmente, ¿verdad? Esa es mi B3. Entonces ahí tengo los dos triángulos sobrepuestos, ¿verdad? Tengo los dos triángulos sobrepuestos. Ahora, en esto, si nos fijamos en el triángulo negro, ¿verdad? El triángulo negro, W2 forma un ángulo con la dirección axial. Pero W2 también tiene una componente horizontal, y la componente horizontal, si vemos, va desde su centro, bueno, desde su nacimiento, se desplaza hacia la izquierda. Entonces su componente horizontal, ¿verdad? Es W teta 2, es su componente tangencial, ¿verdad? Porque coincide con la velocidad tangencial del álabra, es la dirección tangencial. Ahora, la resultante B2, ¿verdad? La resultante B2 es la componente horizontal del vector B2. Entonces, el vector B2, ¿verdad? Si sacamos su componente horizontal, tenemos B teta 2, su componente tangencial, ¿verdad? Ahora, la componente tangencial de B2, pues es simplemente su componente vertical en este caso. Recuerden que U es tangencial, ¿verdad? Estoy rotando, ¿verdad? Entonces, la vertical aquí es la tangencial. Entonces, esta componente tangencial de B2, ¿verdad? Es esta componente horizontal en este triángulo de velocidades, ¿verdad? Es la componente tangencial. Entonces, ya identificamos B teta 2 y W teta 2. Bueno. Pero es el triángulo negro, ¿verdad? Es decir, es el triángulo al inicio del álabra. Ahora vamos con el triángulo azul, que es al final del álabra, ¿verdad? Es este de acá. De hecho, es este triángulo que dibujé yo aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues W3 forma un ángulo con la dirección axial beta 3, ¿verdad? Ahí está. Entonces, W3 forma un ángulo, ¿verdad? Con la dirección axial. Ahí está, beta 3. Y B3, ¿verdad? B3, si se fijan aquí, B3 tiene dirección axial, ¿verdad? Y forma 90 grados con la dirección, B3 forma 90 grados con la dirección tangencial, ¿verdad? Forma 90 grados, ¿verdad? Entonces B3 forma 90 grados con la dirección tangencial, ¿verdad? Alfa 3, estamos hablando de alfa 3 es 90 grados, porque tiene dirección axial. Bueno, ahora bien, pero si se fijan también, aquí voy a mencionar algo que mencioné aquí antes. Les decía que BX2 y BX3 son iguales.
Eso significa que ambos triángulos van a tener la misma altura. Y efectivamente, ¿verdad? Tanto este triángulo en 2 como el triángulo en 3 tienen la misma altura, ¿verdad? Entonces BX2 y BX3, es decir, el vector B2 y el vector B3 tienen la misma componente axial. Eso me lo dice la conservación de caudal, ¿verdad? Pero geométricamente significa que ambos triángulos tienen la misma componente vertical, tienen la misma altura, ¿no? Ahora bien, en cuanto al trabajo, el trabajo de la turbina, me dice que es U por delta B teta. Entonces, aquí U, pues ya lo ubicamos, es el tamaño de la base horizontal de los triángulos, ¿verdad? Y B teta 2 menos B teta 3, pues es simplemente la longitud de este vector menos la longitud de B3. La longitud de B3 en la horizontal es 0, porque es completamente vertical, no tiene B teta en 3. Entonces, entonces, la longitud de U por la longitud de B teta 2 es el trabajo realizado por esta turbina, ¿verdad? O el trabajo absorbido por el eje de la turbina. Vemos que esta es una turbina muy eficiente porque le quitó todo su movimiento rotacional al flujo. Si se fijan en la salida, el flujo absoluto ya es axial. Entonces el flujo entró al rotor moviéndose, pero ya cuando salió axialmente, ¿verdad? Ya no tiene componente rotacional. Ese es el caso ideal, ¿verdad? Está idealizado. Pero bueno, esa es la manera de identificar los parámetros de la fórmula, ¿verdad? Con el triángulo. Entonces, en resumen, triángulos de rotores en máquinas axiales tienen la misma altura. ¿Ah? Eso significa conservación de caudal. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al grado de reacción. Les decía, delta P del rotor sobre delta P total, más o menos es delta H del rotor sobre delta H total, ¿verdad? Aproximadamente igual. Y a partir de aquí puedo relacionar los triángulos de velocidades con este cociente R. Vamos a ver cómo. Entonces, el delta H del rotor es la diferencia de entalpías de la entrada con respecto a la salida del rotor, ¿verdad? Entonces sería H2 menos H3. Y abajo es el delta H total. Total significa, ¿verdad? Arriba es del rotor y abajo es total. Entonces rotor es de 2 a 3. Y total es de 1 a 3, ¿verdad? Entonces, entonces el delta H total, ¿verdad? Sería H1 menos H3. Ahora bien, si se fijan, al ser una máquina axial, el flujo entra axialmente e idealmente sale axialmente, ¿verdad? Idealmente sale axialmente. Entonces, entonces, ¿qué significa? Que si ambos tienen la misma área, ¿verdad? Ambos van a tener la misma velocidad absoluta porque entra axialmente y sale axialmente, en este caso, ¿verdad? En este caso. Entonces, típicamente una buena máquina axial entra con velocidad absoluta axial y sale con velocidad absoluta axial, ¿verdad? Una máquina bien diseñada. Entonces, ¿qué significa? Que tiene la misma energía cinética en la entrada y en la salida. Entonces, H1 menos H3 puede ser H01 menos H03, porque H01 es H1 más energía cinética. Y H03 es H3 más energía cinética. Y como las estoy restando, pues estas se cancelarían, ¿verdad? Entonces, H01 menos H03 es como decir H1 menos H3, ¿verdad? Entonces, H1 menos H3, siempre y cuando las velocidades absolutas en la entrada y la salida sean axiales, ¿verdad? Podemos decir que H1 menos H3 es igual a H01 menos H03, porque las velocidades absolutas son iguales y se cancelan en este caso. Entonces, esa expresión es igual a esta. Esta, la de arriba, se queda tal cual. Ok, bueno. Ahora bien, H01 menos H03, ¿qué es? Es el trabajo de la turbomáquina, ¿verdad? Recuerden que en toda turbomáquina, a ver si lo tengo aquí, aquí tal vez no, ok, aquí, más arriba, aquí, trabajo es igual a diferencia de entalpías de estancamiento, ¿ok? Entonces,
en esta bomba axial, yo aquí tengo H01, a la salida tengo H02 y la salida del rodete H03. Ahora, el trabajo realmente se produce en el rodete. Aquí no hay trabajo, aquí hay trabajo cero. Entonces, H01 menos H03, ¿qué es? Es el trabajo producido, en este tramo, ¿verdad? Es decir, 0 más el trabajo producido en este tramo es el trabajo total, ¿verdad? Entonces, H01 menos H03 es el trabajo producido en el rodete, ya que en este tramo no se produce nada. Pero no importa, ¿verdad? H01 menos H02 es 0. H02 menos H03 es el trabajo producido en el rodete. H01 menos H03 es este trabajo más este trabajo. Entonces, nada más es este trabajo. Entonces, H01 menos H03 es el trabajo producido en el rodete. ¿Y cuánto vale el trabajo producido en el rodete de la turbina? U delta B teta, ¿verdad? Entonces aquí tengo U delta B teta. Entonces, este es H01 menos H03. Y esto de acá arriba, ¿verdad? Esto de acá arriba se relaciona con H2 menos H3 sobre H2 menos H3, ¿verdad? Con un poquito de matemáticas es W3 al cuadrado menos W al cuadrado sobre 2. Y esto viene del rodete de una máquina axial, ¿verdad? Si nos vamos a una máquina axial, rodetes, aquí es una bomba, pero bueno, el rodete es al revés. Al revés, ¿verdad? El trabajo, bueno, vamos a nuestra fórmula. El trabajo de máquina axial. A ver, H2 menos esto, aquí no lo tengo. A ver, déjenme ver. Ok. Bueno, sería H2 menos H3, aquí el equivalente sería H1 menos H2. H1 menos H2, ¿verdad? Que es el delta P, sería la diferencia de energía cinética. Pero, bueno, aquí está, el rodete de bombas axiales. Aquí está. Diferencia de entalpías, delta H es igual a 1/2 de la diferencia de las W al cuadradas, ¿verdad? Para bombas axiales. Si fueran turbinas sería 1 menos 2, aquí sería 2 menos 1, ¿verdad? Pero diferencia de entalpías en el rodete es 1/2 de la diferencia de los cuadrados de las W. Entonces, diferencia de entalpías en el rodete es diferencia de los cuadrados sobre 2. Diferencia de los cuadrados de W sobre 2. Entonces, esto nada más viene de la fórmula, ¿verdad? De turbinas. Agarramos la fórmula de bombas axiales, ¿verdad? Y nada más invertimos el orden, ¿verdad? Y ya tenemos la fórmula de turbina axial. Y entonces la diferencia de entalpías se relaciona con las Ws de mis triángulos de velocidades. Ahora, aquí es donde ya empezamos a aplicar, empezamos a ver la geometría de los triángulos y sucede que la diferencia de las W al cuadrado, ¿verdad? Sobre 2 es como decir la diferencia de W teta al cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Entonces, matemáticamente, ¿verdad? Se puede ir de esto a esto. Diferencia de W al cuadrado sobre 2 es como diferencia de W teta al cuadrado sobre 2. Y U por B teta menos B teta 2 menos B teta 3 matemáticamente es equivalente a U W teta 2 menos W teta 3. Eso también se puede demostrar geométricamente, ¿verdad? Claro. Utilizando estas relaciones. En un triángulo de velocidades, ¿verdad? Esto siempre es cierto, esto siempre es cierto y esto siempre es cierto, ¿verdad? Utilizando geometría, trigonometría, ¿verdad? Y de ahí hago el salto de aquí a acá y de aquí a acá, ¿verdad? Entonces, con estas identidades pueden ir desde aquí hasta acá, ¿verdad? Pero bueno, al final, no, esto lo pueden corroborar ustedes, ¿verdad? Va a ser aburrido que me pongan aquí a hacer esto y nos vamos a llevar el resto de la hora, ¿verdad? Entonces, entonces nada más, esto ya lo hice a mano, ¿verdad? Ya lo corroboré, pero lo cierto es que utilizando estas identidades, yo puedo hacer el salto de aquí a acá y de aquí a acá. Y al final nos quedamos con esta fórmula. Ahora, esta fórmula es importante porque estoy diciendo que R, que es ese cociente de presiones, al convertirlo en entalpías, y las entalpías las puedo expresar como trabajo,
estas cantidades ya las puedo sacar del triángulo de velocidades. Y ya con un poquito de trigonometría, ¿verdad? Esas expresiones las puedo convertir a ángulos con componentes verticales de los triángulos, ¿verdad? Entonces, al final, ¿verdad? Si el rodete va de 2 a 3, ¿verdad? Si el rodete va de 2 a 3, yo con el ángulo del álabes en 2 y con el ángulo del álabes en 3 y la altura del triángulo y la base del triángulo, yo puedo determinar si es un buen diseño, si la R es alta o no. Recuerden que yo quiero una R lo más alta posible, que lo más que se acerque a 1, ¿verdad? R varía entre 0 y 1. Entonces, yo de mi triángulo de velocidades de aquí, ¿verdad? Yo aquí ubico beta 2, yo aquí ubico beta 3, ¿verdad? Yo aquí tengo el vector U, tengo la altura del triángulo, ¿verdad? Y con esos 4 parámetros, yo puedo determinar si tengo un buen cociente de transferencia de energía. Entonces, ustedes como ingenieros dibujan un álabes con sus ángulos en la entrada y en la salida, y si conocen la velocidad de rotación, pues van a determinar U, ¿verdad? Y al construir los triángulos determinan el Bx. Este Bx realmente viene de un balance de masa. Si ustedes dicen que va a pasar cierto caudal por la turbomáquina y conocen el área de la turbomáquina, pues el Bx es nada más la velocidad perpendicular a esa área, ¿verdad? Entonces, si ustedes como ingenieros dicen, hey, yo quiero transportar cierto caudal, yo propongo este ángulo de álabes en la entrada y la salida de tanto, yo propongo una velocidad rotacional de tanto, pues de alguna manera ya están definiendo estas cosas, dibujan el triángulo, meten los datos en la fórmula y checan si tienen un buen cociente de presiones, ¿verdad? Y ya con eso, entre más cercano sea uno, significa, hey, es un buen diseño, ¿verdad? Ahora bien, esta es una manera de hacerlo, ¿verdad? Todavía de esta fórmula, ¿verdad? Puedo utilizar ¿verdad? Estas relaciones trigonométricas y todavía puedo convertir esto a esta otra fórmula. Entonces, esta fórmula es nada más el desarrollo de esta fórmula utilizando ciertas identidades. Y ahora sigo teniendo la altura del triángulo, sigo teniendo la velocidad tangencial del álabes, sigo teniendo el ángulo del álabes en la salida, pero ahora queda en función de alfa 2. ¿Y qué es alfa 2? Alfa 2 Alfa 2 es el ángulo de la velocidad absoluta del triángulo de velocidades en la entrada del rodete, ¿verdad? Con la dirección axial. Pero no solo eso. Recuerden que para que este rodete funcione adecuadamente, este V2 debe de coincidir con la salida del álabes guía, el álabes fijo. Entonces, realmente, este alfa 2 yo lo tengo que diseñar de tal manera que coincida con la salida del estator. Entonces, alfa 2 es la salida del estator, pero un buen diseño dice que el álabes debe tener una velocidad tangencial y un ángulo de entrada tal que, ¿verdad?, el ángulo de V2 coincida con el álabes guía. Pero bueno, ahí tengo otra expresión. Con la salida del álabes del rodete y con la salida del álabes guía, así como la altura del triángulo y la velocidad tangencial de rotación, yo puedo determinar si tengo un buen cociente de presiones, ¿verdad? Entonces, aquí ya queda en función del álabes guía y de la salida de mi rodete. Aquí queda en función de la entrada de mi rodete y de la salida de mi rodete, ¿verdad? La geometría. Y bueno, otra vez utilizando estas relaciones trigonométricas, puedo transformar esta ecuación en esta otra ecuación. Entonces tenemos 3 versiones para llegar a R. La última, la altura del triángulo, la velocidad tangencial de rotación del álabes. Y aquí tengo alfa 2 sigue siendo la salida del álabes guía, la entrada del rodete. Y alfa 3, ¿verdad? Alfa 3 es la velocidad absoluta, el ángulo de la velocidad absoluta en la salida. Si es una buena turbina, ¿verdad? Si es una buena turbina, un buen diseño, B3 es axial. Y si B3 es axial, significa que alfa 3 es 90 grados, ¿verdad? Entonces, en un buen diseño, eso sería tangente de 90 grados, ¿verdad? Sería tangente de 90 grados, un buen diseño, ¿verdad? Miento. Ah, no, estoy hablando de esta fórmula, alfa 3. Entonces, eso sería tangente de 90 grados, ¿verdad? Un buen diseño. Y
Pero bueno, tangente de 90 grados significa que esto se hace cada vez más alto. Entonces, en la vida real tal vez no sea exactamente axial, ¿verdad? Sea un ángulo ligeramente distinto, ¿verdad? Entonces, este ángulo en la salida, la dirección de la velocidad absoluta con la dirección tangencial, esa vendría siendo mi alfa 3, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ese alfa 3 puede entrar en esta fórmula. Entonces, tenemos tres versiones de R, o del cociente de presiones. En todas las versiones es la altura del triángulo y la velocidad tangencial de los álabes. En todas. Y ya lo que cambia es qué versión quieren. Ángulo del álabe letal de la salida del rodete, ángulo del álabe guía con el ángulo del álabe del rodete en la salida, o de plano ángulo del álabe guía con salida de la velocidad absoluta, ¿verdad? Del rodete. Entonces hay tres versiones para sacar R, pero lo importante es que R entre más alto sea, varía entre 0 y 1, entre más alto sea, mejor diseño es. Entonces, yo identificando esos parámetros en mis triángulos de velocidades, yo puedo determinar si es un buen diseño de turbina o no, ¿verdad? Ok. Ahora, si la turbina no fuera axial, entonces algunas de estas simplificaciones ya serían un chorizo. Y a la hora de calcular R, sería un chorizote, ¿verdad? Y entonces ya sería mucho más complicado y entonces ya no es tan práctico, ¿verdad? Ya no es tan práctico utilizar este concepto de grado de reacción. Por eso es más comúnmente los axiales. Porque a la hora de expresar las delta H en función de los parámetros de triángulos de velocidades, la verdad es que las expresiones que resultan no salen tan complicadas. ¿Por qué? Porque a la hora de traducir las deltas H a fórmulas, ¿verdad? Que tienen que ver con trabajo, ¿verdad? En máquinas axiales las expresiones son más cortas y las fórmulas resultan más cortas, ¿verdad? Si ustedes se van aquí y ven nuestro formulario, ¿verdad? En bombas centrífugas y en el flujo mixto, no miento, vamos a ver aquí las delta H, ¿verdad? En axiales vemos que las delta H son expresiones cortitas, pero ya bombas centrífugas en el flujo mixto, la delta H ya son expresiones más pesadas, ¿verdad? Ya a la hora de meter aquí, pues ya va a salir un chorizo, ya es mucho más complicado. Por eso es que esta herramienta se presta más para máquinas axiales que para máquinas que no sean axiales, ¿verdad? Porque la cosa es identificar pocos parámetros, ¿verdad? Aquí en mis triángulos y calcular rápidamente el cociente para saber si es un buen diseño o no. Bueno, entonces, interpretación de los ángulos con respecto a R. Les decía, R es un cociente de presiones. Vamos a ver, en base a las fórmulas, vamos a ver los distintos intervalos. Por ejemplo, en la primera fórmula de R que sacamos, entran el ángulo del álabe en la salida del rodete y en la entrada del rodete, ¿verdad? Así como BX y U. Pero ojo, ¿cuál es el peor R de todos? El peor R de todos es, el peor escenario es cuando, ¿verdad? El peor escenario es cuando todo el delta P ocurre aquí. Es decir que, y como ya se gastó el delta P aquí ya no hay delta P que traducir en trabajo, es el peor escenario. El peor escenario es RC igual a 0. R igual a 0 significa que el delta P total, el delta P del rotor no es nada comparado con el delta P total. Entonces el peor escenario es R igual a 0. Es lo que nadie quiere, ¿verdad? De hecho, yo creo que va a ser hasta físicamente imposible, pero bueno. Entonces, ahora, ¿qué significa R igual a 0? Si nos fijamos en esta fórmula, R igual a 0 significa que tangente de beta 3 es igual a tangente de beta 2, es decir, que estos dos se cancelen. Entonces, si beta 2 es igual a beta 3, el peor escenario posible, ¿verdad? Entonces, beta 2 igual a beta 3, el peor escenario posible. Beta 2 igual a beta 3 significa que H2 es igual a H3, porque recuerden la definición de R. Si R es igual a 0, H2 es igual a H3, ¿verdad? Estos se cancelarían, ¿verdad? Entonces significa que toda la transferencia ocurre en la tobera, es decir, en el estator, algo que nadie quiere, ¿verdad? Ahora bien, entonces, si nosotros hacemos el triángulo de velocidades, ¿verdad? Beta 2 igual a beta 3,
así están los triángulos. Entonces, significa que el ángulo que W2 forma con la vertical y el ángulo que W3 forma con la vertical son iguales. Eso significa el peor escenario posible. Ahora, el peor escenario posible, ¿qué significa? Que W2 sea igual a W3, ¿verdad? Es decir, cuando R es igual a 0, W2 es igual a W3, es cuando las entalpías de estancamiento relativas son iguales, ¿verdad? Entonces, para que esos dos ángulos sean iguales, significa que este vector W2, este vector W3 sean iguales. O mejor dicho, ¿verdad? Que estos ángulos sean iguales. Ahora, ¿esto qué significa? Diagrama inclinado hacia la izquierda, ¿verdad? Porque este triángulo, pues, le falta poquito, ¿verdad? Este triángulo está un poquito cargado a la derecha, pero este otro triángulo está muy cargado a la izquierda, ¿verdad? Entonces, como los ángulos están muy cargados a la izquierda, significa que el R es muy bajo. No queremos eso. Entonces, ustedes cuando diseñan los álabes de una turbina, ¿verdad? Y sacan los triángulos de velocidades, ustedes no quieren que los triángulos de la entrada y de la salida del rodete en conjunto estén cargados hacia la izquierda. Eso significa un R bajo. Y de plano es R igual a 0 cuando esos dos ángulos son iguales. Ahora, el siguiente escenario es R igual a 0.5. R igual a 0.5 significa beta y beta, ¿verdad? Significa que el delta P del estator y el delta P del rotor son iguales, ¿verdad? El delta P del rotor es la mitad del delta P total. Ahora, eso ya es una situación neutral. Uno en realidad quiere más delta P del rotor con respecto al estator. Es decir, uno quiere un R mayor a 0.5, pero ya R igual a 0.5 ya es una situación neutral. Es beta y beta, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en R igual a 0.5 nos vamos a la segunda fórmula. Ya vimos la primera fórmula, ¿verdad? Que nos describe el escenario de R igual a 0. La segunda fórmula nos sirve para describir el escenario R igual a 0.5. Fíjense bien, si tangente de beta 3 es igual a tangente de beta 2, de alfa 2, se cancela. Y entonces Bx se va con Bx, U se va con U y R es igual a 0.5, ¿verdad? Entonces, R igual a 0.5 es la situación neutral, que todavía no me gusta, pero ya a partir de ahí me va a gustar, ¿verdad? Entonces, R igual a 0.5 significa que beta 3 es igual a alfa 2. Entonces, a la hora de dibujar los triángulos de velocidades, ¿verdad? Beta 3, que es el ángulo de W3 con la vertical, debe ser igual a alfa 2, que es el ángulo de B2 con la vertical. Cuando eso ocurre, tenemos triángulos simétricos, ¿verdad? Lo que está cargado hacia la izquierda está cargado hacia la derecha. Entonces tenemos un diagrama simétrico, ¿verdad? Tenemos un diagrama simétrico. Entonces, cargado hacia la izquierda, no. Significa que se gasta más en la tobera que en el rodete. Y lo más cargado hacia la izquierda que puede ser es R igual a 0, que es cuando beta 2 igual a beta 3. Ahora, a medida que los triángulos se van cargando hacia la derecha, ya cuando son simétricos, ¿verdad? Ya cuando son simétricos, entonces, ya esa es una situación neutral. Ya a partir de aquí ya me va a gustar, ¿verdad? Simétrico hacia la izquierda, prohibido, ¿verdad? Simétrico hacia la derecha, por lo que podemos ver, es lo deseable, ¿verdad? Pero bueno, esa es la posición neutral, triángulos simétricos. Ahora vamos con R igual a 1. R igual a 1 es el otro extremo, ¿verdad? Es lo ideal, que tampoco nunca va a pasar. R igual a 1 significa que todo el delta P ocurre en el rotor, porque el delta P del rotor es igual al delta P total. Significa que todo ocurre aquí, pero es imposible porque aquí se tiene que acelerar el flujo. Pero bueno, es un ideal, ¿verdad? Y este ideal dice, ¿verdad? Ahí nos vamos a la tercera fórmula. Entonces ya nos olvidamos de esta. Nos vamos a la tercera fórmula. En la tercera fórmula, para que R sea igual a 1, alfa 3 debe ser igual a alfa 2, para que los tangentes se resten y nada más sobreviva el 1. Entonces, esa es la otra situación. Entonces, para que eso ocurra, ¿verdad? Para que se dé el 1, alfa 3 igual a alfa 2. Entonces, si alfa 3 igual a alfa 2, ¿cómo quedan los triángulos?
alfa 2 es el ángulo de B2 con la vertical. Y alfa 3 es el ángulo de B3 con la vertical. Eso significa los triángulos cargados hacia la derecha, ¿verdad? El extremo derecho es este. A lo mucho se van a cargar hasta esta posición. Entonces, aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que triángulos cargados a la izquierda, prohibitivo, ¿verdad? Triángulos simétricos, no me gusta, pero ya es una posición neutral. Y si está cargado hacia la derecha, ya me gusta, ¿verdad? Ya se observa, ya es mayor el delta P del rotor que el del estator, ¿verdad? Entonces, entonces yo lo que quiero es triángulos cargados hacia la derecha, y lo máximo que se pueden cargar es cuando alfa 2 igual a alfa 3, que en realidad esto nunca va a ocurrir en la práctica, ¿verdad? Pero es el extremo máximo teórico posible, ¿verdad? Y bueno, entonces intervalos importantes de R. Si R está entre 0 y 0.5, hay mayor caída del estator que del rotor. No quiero eso. Si R está entre 0.5 y 1, el delta P del estator es menor que el del rotor. Es decir, la mayoría con el rotor. Eso es lo que yo quiero. Entonces, triángulos cargados a la derecha es lo que yo quiero, ¿verdad? Entre triángulos simétricos y a la derecha tanto, eso es lo que yo quiero. Ahora, ¿qué pasa si R me da negativo? Si R me da negativo, significa que algo hicieron mal, ¿verdad? Porque significa que la presión subió del estator en vez de bajar, ¿verdad? Entonces significa que el diseño de su ágave está completamente equivocado, ¿verdad? A la hora de hacer sus triángulos, quién sabe qué diablos les dio, y la interpretación matemática a la hora de aplicar las fórmulas les dio una subida de presión, ¿verdad? Entonces, es inadmisible, o sea, de plano, bótenlo, ¿ah? No es de que sea indeseable, es que es inadmisible. Una turbina tiene que bajar la presión, no subir. Y si eres mayor que 1, también es inadmisible, porque a lo mucho, si la presión puede caer un total, no más del total, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Eso significa que en el estator, diga, el significado físico de esto, ¿verdad? Si uno se puede divulgar matemáticamente, es que en el estator, el estator frenó el flujo en vez de acelerarlo, ¿verdad? Recuerden que el estator es para acelerar el flujo angularmente. Pero si eres mayor a 1 y uno mete, de acuerdo a la geometría de sus triángulos, de acuerdo a las fórmulas que tenemos ahí, significa que el estator está mal diseñado, ¿verdad? Que el estator salió con menos velocidad que lo que entró, ¿verdad? También es inadmisible. Entonces uno lo que quiere es esto. ¿Y esto qué significa? Significa triángulos cargados hacia la derecha. Ya a la hora que ustedes vean los triángulos del rodete en la entrada y en la salida. Entonces, esa es la moraleja. Entonces, en resumen, el grado de reacción dice que al analizar máquinas axiales, si yo quiero que la mayor energía se absorba en el eje, ¿verdad? Y no que se desperdicie del estator por transformación de energía, entonces a la hora de construir los triángulos de velocidades en la entrada y la salida del rodete, los triángulos tienen que estar cargados hacia la derecha, ¿verdad? Si están dibujados hacia arriba, ¿verdad? Tienen que estar cargados hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, esa es la moraleja de la historia del día de hoy, ¿verdad? En la clase del viernes vamos a ver el caso de bombas. Este es para el caso de turbinas. Para el caso de bombas axiales también se hace algo similar, ¿verdad? Solo que ahí hay dos detalles que hay que ver, ¿verdad? Que lo hacen un asunto más delicado, ¿verdad? Pero eso ya lo veremos el viernes. Entonces, esta es la clase de hoy, el archivo 1.8. Entonces, este es el archivo 1.8, lo voy a subir a la plataforma. Ok, ahí tenemos hasta el 1.7, vamos a subir el 1.8. ¿Verdad? Ok, bueno, entonces ahí está el apunte de hoy, ¿verdad? Hablamos de las turbinas, definimos el grado de reacción, dijimos que áreas iguales en la cámara de la turbina implica triángulos de velocidades con la misma altura, y ya después dijimos que el grado de reacción se puede representar como un cociente de diferencia de entalpías, que geométricamente se puede llevar a la interpretación de parámetros geométricos de los triángulos, ¿verdad? Y al final nos quedamos con la idea de que los triángulos, para un R entre 0.5 y 1, los triángulos tienen que estar cargados hacia la derecha, ¿verdad?
Ok, bueno. Entonces, esta fue la clase de hoy. Entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Todo claro, ¿verdad? Entonces, Sí, profesor, todo claro. al final nada más nos quedamos con esa moraleja. Dibuja los triángulos de velocidades. Si están a la derecha, buen diseño. Están a la izquierda, mal diseño. Hay que definir otros ángulos de Álaves, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, entonces recuerden, mañana no hay clases. Nos vemos el viernes.